Así que estamos regresando nuevamente al estudio que comenzamos hace 2 programas anteriores. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de un personaje que es el primo del Rabí Yehoshua, su primo conocido como Juan el Bautista. Su nombre original es Yohanan ha-Matbil, o Yohanan el que sumerge, Yohanan el inmersor, el que sumergía a las personas, las purificaba en el río Jordán, en el río Yardén. Cuando Adonenu, es decir, nuestro Señor Yehoshua, tenía aproximadamente 30 años, vino Dabar Elohim, es decir, la palabra del Eterno, al profeta Yohanan ha-Matbil, el hijo de Zeharia ha-Cohen, conocido como Zacarías, el sacerdote. Con la autoridad de Eliyahu Hanaví, del profeta Elías, en el desierto de Yehudá, Yohanan ha-Matbil es descrito como Ish Tzadik Bekadosh, un hombre justo y santo, el cual fue por toda la región alrededor del Yardén, Jordán, enseñando acerca de lo que la Escritura decía del Mashiach y de la necesidad y obligación que tenía el pueblo de hacer teshuvá. Teshuvá es la palabra hebrea que se traduce como arrepentimiento. Sin embargo, la palabra teshuvá tiene una connotación un poco más profunda que significa volver, regresar, volverse en arrepentimiento, es regresar a la casa, regresar a la Torah, porque el Malhut Hashamayim, es decir, la restauración de Israel, el reino de los cielos o el reino de Elohim, se había acercado, para que se cumpliera lo que fue dicho por Yesayahu Hanaví, el profeta Isaías, donde dice: una voz que clama en el desierto, preparad el camino del Eterno, haced derechas sus sendas. Esta era la profecía que pesaba sobre Yohanan ha-Matbil, el cual venía bajo la inspiración, bajo la ruaj de el profeta Elías. Mientras Yohanan ha-Matbil purificaba al pueblo en Maim Haim, es decir, en aguas vivas, él les decía: en verdad, he aquí, yo los sumerjo a ustedes en los días de teshuvá, o de regreso. Pero otro viene más fuerte que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Él los sumergirá con el fuego de la Ruach HaKodesh, la inspiración de Hashem, su inspiración divina. En aquellos días vino Yehoshua de Galil al Yardén, al Jordán, para ser sumergido en aguas por medio de Yohanan ha-Matbil. El Eterno bendito sea se había dejado saber a Yohanan ha-Matbil, que dijo: sobre el que veas que desciende Ruach HaKodesh y permanece sobre él, ese es el que purificará en Ruach HaKodesh, con la inspiración divina de Hashem. Y así fue. Dice el relato acerca de la purificación, de la inmersión de Yehoshua: y enseguida que subió de las aguas, se abrió para él los cielos, y vio Ruach de Elohim descender como paloma, y le ministraba. Y aquí voz de los cielos que decía: este es mi hijo amado, muy, muy amado, y mi complacencia está en él. Yehoshua es elegido por el Eterno para que fuese el portador de la Neshama, del alma del Mashiach. Recibió Koach, es decir, autoridad, y fue anunciado como el Mashiach, como el ungido, públicamente por Yohanan ha-Matbil ben Zeharia, Juan el Bautista, el hijo del sacerdote Zacarías, para que se cumpliera lo que fue dicho por Yesayahu Hanaví, el profeta Elías. Esto lo podemos encontrar en Isaías capítulo 11 del 1 al 3, lo pueden buscar en sus casas luego con más calma y detenimiento. Dice: y posará sobre él, es decir, sobre el Mashiach, Ruach Hashem, la inspiración del Eterno, Ruach Jochma, la inspiración de sabiduría, y Biná, inteligencia, Ruach Etzá, inspiración de consejo, y Geburá, de poder, Ruach Da'at, de conocimiento, y Irat Hashem, temor del Eterno. Todas estas rujot, estos espíritus conocidos o estas inspiraciones, reposarían sobre el Mashiach, y reposaron entonces sobre Yehoshua el día en que fue sumergido por su primo Yohanan ha-Matbil. Tras Yehoshua, entonces aprendemos,
se pone de manifiesta una nueva alianza, un Brit Hadashah, un pacto renovado, de la cual hablaron los profetas, bajo la cual la Torá y la Ruach HaKodesh serían parte interna de cada hijo de Israel. De eso se trata la nueva alianza. No de que la Torá fue abolida, no de que la Torá, o mal llamada la ley de Moisés, mal llamada la ley, fue desechada y ahora estamos bajo la gracia, como se enseñó por muchos años. No se trata de eso, se trata de que ahora, como lo podemos leer en el libro del profeta Jeremías, Yirmiyah, en el capítulo 33, también lo conseguimos en la carta que escribe Shaul a los hebreos, en el capítulo 10, y él cita literalmente a Jeremías. Yirmiyah dice que esta es la nueva alianza, el Brit Hadashah, el pacto renovado que voy a hacer con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. Voy a escribir mi Torah en sus corazones. Ese es, en esencia, el verdadero pacto renovado. Por ende, la profecía de Joel Hanaví, del profeta Joel, se comenzaría a cumplir en sus discípulos. Esto es, que la Ruach HaKodesh, la inspiración de Hashem, la inspiración divina, pase a morar en los seres humanos. Es por eso que el deseo de nuestro Maestro, expresado en sus enseñanzas, es uno: que el ser humano pueda recibir la inspiración, la Ruach, esto es la presencia, conocido también como la Shejinah, del Eterno dentro de sí mismo, a través del amor al Creador, expresado en la obediencia y en amor al prójimo, de manera que podamos vivir de una manera kadosh, consagrada, apartada en cada acto de nuestra vida diaria. Así, él solía decir a sus discípulos: vuestro Padre que está en los Shamaim, en los cielos, que dará su Ruach HaTová a los que le buscan, es decir, su Ruach buena, su Ruach con propósito, a los que le buscan. Y por eso decía uno de los más allegados discípulos, Simón Kefa: Elohim ha dado Ruach HaKodesh a los que le obedecen. Kefa, recordemos que es conocido como Pedro. Él, en sus predicaciones, en los discursos que él enseñaba, él daba a entender que la Ruach HaKodesh, la inspiración divina, el mundo occidental le puso el nombre de Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de Ruach HaKodesh, ya saben a qué nos referimos. El apóstol Pedro, el emisario Kefa, enseñaba que Elohim da la Ruach HaKodesh a los que le obedecen. No es un acto de magia, por una imposición de manos, o porque venga un predicador y le sople, la gente va a recibir Ruach HaKodesh. La gente tiene que esforzarse para que la Ruach de Elohim, la Ruach HaKodesh, pueda estar en sus vidas para ellos obedecer la Torah. Este deseo del Maestro no solo lo enseñaba, sino que él lo vivía, llegando a tener una vida tan elevada, tan llena de Ruach HaKodesh y en obediencia al Eterno, que pudo decir a sus discípulos: si han llegado a conocerme, también a mi Padre conocerán. Y desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dice Peresh de Bethsaida, conocido como Felipe de Bethsaida: Adoni, Señor mío, muéstranos al Padre y nos basta. Y Yehoshua le dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta, sino el Padre, Hashoen Bekirbi, es decir, cuya presencia mora dentro de mí, cuya Shejinah mora dentro de mí, él hace sus obras. Es decir, que sus acciones eran dirigidas por el Padre en completo acuerdo con la Torá, y a la vez daba ánimo y fuerzas a los discípulos, pues ellos también podían vivir una vida como la del Maestro. Por eso les decía: el que es fiel en lo que enseño, las obras que yo hago, también él las hará. Adonenu Yehoshua, nuestro Señor Yehoshua, dijo: yo y el Padre uno somos. Y oraba también diciendo: mas no ruego solo por ellos, es decir, los primeros discípulos, sino también por los que permanecerán fieles en mí, es decir, en mi enseñanza, por medio de la palabra de ellos, los primeros discípulos. Es decir, Yehoshua, recuerden en el episodio 17 de lo que se conoce como el Evangelio de Juan, el testimonio del discípulo amado,
Antes de ir a su ejecución, el Rabenu Yehoshua, él hace una tefila, una oración al Padre, y le dice que estaba orando por los que iban a escuchar a los primeros discípulos, la enseñanza de ellos, que a su vez era una transmisión de la enseñanza propia de él, como Mashiach. Y entonces él oraba y decía, para que todos ellos sean uno, como tú, Padre, estás en unión conmigo, y yo estoy en unión contigo, que ellos también estén en unión con nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquellos que no le entendían, sino que más bien le criticaban y ofendían, el maestro les decía, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean, crean a las obras para que conozcan y sigan conociendo que el Padre está en mí y yo en el Padre. De manera que seguimos entonces con la historia de los Nazratim, y en este momento vamos a hablar acerca de la Masoret o la enseñanza de Rabenu Yehoshua. Es obvio, al leer los escritos de los primeros discípulos de Yehoshua de Nazaret, que como cualquier otro Rab, otro maestro, él enseñaba a sus discípulos y a través de ellos se transmitía la enseñanza a otros. Esto es lo que se conoce en hebreo como la Masoret, es decir, la transmisión de una enseñanza. La palabra hebrea Masoret no debe ser traducida simplemente como tradición, sino como transmisión, ya que no hay tradición sin que antes hubiese una transmisión. Y un receptor, en hebreo Mesirá, en hebreo transmisión es Mesirá, y receptor es Mekubal, de donde se origina la palabra Kabbalah, que significa recibir o recepción. En la antigüedad, donde no siempre se tenía a mano papel y lápiz, la transmisión también se hacía de forma oral y por ende memorizada. Por ello regularmente no se encuentran escritos de enseñanzas de antiguos maestros de Israel. En los escritos de los primeros discípulos de Yehoshua de Nazaret no encontramos ninguna orden del Rab ni de sus discípulos acerca de guardar por escrito alguna enseñanza. Tampoco tenemos constancia de que Yehoshua mismo haya escrito algún documento. Pero lo que sí tenemos son órdenes dadas a los discípulos de guardar, cumplir y transmitir tanto las enseñanzas como también los hechos del Rab, es decir, del maestro, las obras que él hizo. Él mismo dijo a sus discípulos, vayan y enséñenles a cumplir todas las cosas que yo les he ordenado a ustedes por siempre. Por ello mismo, dijo mientras oraba, no ruego solamente por estos discípulos, sino también por los que han de seguir fielmente mi enseñanza por medio de la palabra de estos. Y les decía, como el Padre me ha amado, también yo los he amado, permanezcan en mi amor. Y les decía, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. También decía, si me aman, guarden mis mandamientos. Lázaro escribió, conocido como Lázaro, el cual nosotros fielmente creemos que fue él el que escribió el Evangelio, conocido como Juan. Acerca de esto ya en otras oportunidades habrá un estudio. En este caso, Lázaro escribió, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor del Eterno se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él caminó. Debe caminar de la misma manera que Rabenu Yehoshua caminó. Esto lo leemos en la primera carta de Juan. Ya vimos en la primera carta de Lázaro. Él explica claramente allí que si nosotros decimos ser discípulos de Rabenu Yehoshua, debemos caminar de la misma manera que él lo hizo y seguir las enseñanzas que él les transmitió a sus discípulos, a sus talmidim. Y su enseñanza no era otra enseñanza, sino la enseñanza de la Torá. Recordemos en Mateo capítulo 5, verso 17, que Yehoshua dice, ni se les ocurra que yo he venido a abolir la Torá
y a los profetas. Y dice, y todo aquel que viva de esa manera, como que si la Torah está abolida, y de ese mismo se lo enseñe a las demás personas, será llamado pequeño. Sin embargo, el que haga todo lo contrario, el que viva Torah y la enseñe, será llamado grande en el Malhut Hashamayim, en el reino de Hashem, en el reino de los cielos. Shimon Kefa, Pedro, conocido mejor como Pedro, escribió sobre la mitzvah Hakadosh Hamsorah, es decir, la orden santa que fue transmitida. Y Shaul decía, hermanos, estén firmes y retengan las órdenes con que fueron enseñados, ya sea por palabra o por carta nuestra. Estamos entonces, a través de estos ejemplos, especificando el hecho de que Yehoshua transmitió una enseñanza, transmitió un legado. Y sus talmidim, los talmidim rishonim, los primeros discípulos, a su vez la siguieron, valga la redundancia, transmitiendo, y es la que nosotros hemos recibido y seguimos entonces compartiendo con ustedes. El rabino Shaul, conocido como apóstol Pablo, también dice, porque yo recibí lo que les transmití. Y también dice, porque les transmití entre las primeras cosas lo que también recibí. ¿Okay? Aquí vemos claramente cada vez que Rabí Shaul o Kefa, ellos escribían en sus cartas, ellos hablaban acerca de una transmisión, una enseñanza recibida y la cual ellos estaban transmitiendo. Y Judá, conocido como Judas, también escribió acerca de la Emuná Shenimsra, es decir, la verdad que fue transmitida. Por eso escribió Lázaro, Juan, como ya mencionamos anteriormente, y hay también muchas otras cosas que hizo Yehoshua, las cuales si se escribieran una por una, supongo que ni aún en el mundo cabrían los rollos que se escribirían. Entonces, como hemos explicado anteriormente, hemos develado el hecho de la transmisión que Yehoshua hizo a sus talmidim, y la misma manera en como ellos nos la legaron a cada uno de nosotros a través de sus cartas, a través de sus escritos y a través de los viajes que ellos hacían y cuando se reunían, y fue pasando de maestro a alumno hasta llegar a nuestros días. Vamos entonces a hablar ahora acerca de Haderech, o el camino. La palabra camino en hebreo es derech. Y vamos a definir un poco la masoret, la transmisión, la enseñanza de Yehoshua. Entre los mismos escritos de los primeros discípulos existe evidencia de esta masoret, de esta enseñanza. En el libro Maseh HaShluchim, o Hechos de los emisarios, el libro de Hechos, hallamos varias veces el término Haderech para hacer referencia a la enseñanza que Yehoshua transmitía o transmitió a sus discípulos. Entonces muchas veces ellos eran llamados los del camino, es decir, los de Haderech eran llamados los discípulos de Rabenu Yehoshua. Shimon Kefa, o el apóstol Pedro, hablaba de Derech Sedaká, el camino de la rectitud, el cual también llamaba Derech HaEmet, el camino de la verdad, y Derech Yashar, el camino recto. Esta definición de el camino para la masoret, para la transmisión, o lo que es igual para la enseñanza transmitida por Yehoshua, alude a un caminar, a una conducta, y basándose en este concepto fue que Lázaro escribió, conocido como Juan, escribió una de sus cartas: el que dice permanecer en Yehoshua debe caminar en el camino que también él caminó. Y este es el amor, que caminemos en sus mandamientos. Al decir camino, indica 3 puntos. O sea, distinguir 3 puntos importantes aquí. Primero, el punto de partida. Segundo, la senda. Y tercero, el punto final como el objetivo del camino. Yehoshua dijo: entren por el portón estrecho, porque el portón de la destrucción es ancho y profundo, y muchos pasan a través de él. Cuán estrecho es el portón y cuán pesado es el camino que lleva derecho a la vida, pocos son los que lo encontrarán. El camino
es su enseñanza de cómo aplicar la Torá adecuadamente en nuestro diario andar, como dijo Shaul. Shaul dice, y lo citamos, según el camino, es decir, la enseñanza de Yehoshua, que ellos llaman herejía, así yo sirvo al Elohim de nuestros padres, siendo leal a las cosas que son conforme a la Torá y las que en los profetas están escritas. En otras palabras, el camino no contradice ni a la Torá ni a los profetas, sino que todo es conforme a lo escrito. Yehoshua dijo, yo soy el camino y nadie va al Padre si no es por mí. Esto es, si no es por mi camino. Nótese que no dijo, nadie va a Elohim sino al Padre. O sea que su enseñanza es un camino y él es un ejemplo, no para alguien que simplemente quiera buscar entre comillas a Dios, sino un camino y un ejemplo para aquel que busque ser verdaderamente hijo del Creador. O sea, alguien que manifieste los atributos del Creador. Así que es nuestro deber imitarlo tal como él dijo. Ustedes me llaman Rabenu y Adonenu, es decir, nuestro maestro o nuestro Señor. Y tienen razón, porque lo soy, dijo Yehoshua. Así que si yo, el Adón, el Señor, y el Rab, el maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarlos los unos a los otros, porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, ustedes también hagan. En verdad les digo, un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, van a ser felices si lo practican. Shimon Kefa, o Pedro, dijo, el Mashiach padeció por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Con esto, por el día de hoy, por el programa de hoy, pausamos para luego seguir la semana que viene en la siguiente edición del programa Escudriñando las Escrituras. Mientras tanto, les dejamos esto para que puedan ir meditando. Nuestra tefilá diaria, nuestra oración diaria hacia Hashem, tiene que ser, Padre, ayúdame a caminar en la Torah, ayúdame a caminar en la misma senda del Mashiach, de tu Hijo Yehoshua. Nuestra tefilá diaria, nuestra oración diaria tiene que ser la del Salmo 139, cuando dice, examíname, oh Hashem, y conóceme, pruébame, escudriña mis pensamientos, escudriña lo más profundo dentro de mí, ve si hay en mí un camino de iniquidad, un camino de dolor, y guíame por el camino eterno, por Derech Olam, el camino eterno. Esa tiene que ser la oración de cada hijo de Israel, su plegaria diaria, que podamos convertirnos en hijos obedientes, que agrademos al Padre con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestra manera de vivir, con nuestra conducta.